Bueno, un poco lo que vamos a tener aquí es una mirada complementaria a la nueva calle. Como bien lo decía Javier, la gente ha vuelto a la calle, pero también hay una nueva calle que descubrir, ¿no? El nuevo escenario social de consumo, como lo llamamos, tiene que ver con una nueva sensibilidad de un nuevo entorno, ¿no? Esto cambia un poco la psicología social de las personas, y lo que hicimos en Consumer Tools es un panel cuantitativo online, ¿no? Esto ha sido en marzo de 2022, en 5 ciudades de Latinoamérica: Lima, Santiago de Chile, Bogotá, Ciudad de México, Buenos Aires, ciudadanos de 18 más años, y también lo complementamos con una casa de tendencias, digamos, en calles reales y virtuales, ¿no? Entonces, un poco lo que veíamos es que hay unas tendencias 2022. Le voy a pedir al equipo de Consumer que lo ponga el video en la, digamos, en poco en los comentarios para que ustedes puedan acceder al video, pero por tiempo vamos a ir de frente a las tendencias. Una de las cosas que más encontramos es la restauración del equilibrio, ¿no? Estar cansados de tanto encierro, tanta crisis, las personas se vuelcan a sí mismas, recuperan un poco o intentan recuperar este equilibrio interior, y este es un poco el vuelta al yo en nosotros, ¿no? Es decir, esta sensación de necesidad de poder tener un respiro, necesidad de tener de alguna manera también la recuperación de la salud mental, ¿no? Que se ha fragilizado tanto, ciertamente por la crisis pandémica, pero también por la crisis social y política que vivimos. El tema de la espiritualidad y la trascendencia, ¿no? La espiritualidad va llenando los vacíos que la crisis dejó, ¿no? La pandemia nos enseñó que hay cosas más valiosas que lo económico y lo efímero. Ya lo decía Paco, un poco la vuelta hacia los productos más económicos, la racionalización del gasto. Un poco Javier Martín nos presentaba esta data. Aquí lo que vemos es que hay una necesidad de volver a tener esta espiritualidad, es decir, confiar en algo que, o energía superior, o lo que quieras llamar, ¿no? Coaching, yoga, mentoring, no sé, terapias alternativas, psicología, lo que quieras, pero respirar un poco en ese sentido, ¿no? Luego, esta hibridización, ¿no? Y contradicción, muy en línea con lo que decía Javier también, esta espíritu hibridad, evidentemente en entornos híbridos y flexibles los límites se vuelven difusos, ¿no? No es blanco y negro, es grises, no es mi caso, mi trabajo, sino algo in between, ¿no? Entonces, valores absolutos se cuestionan, ¿no? Y eso emerge una nueva visión de realidad, de abrazar la inconformidad o los puntos medios más que los valores absolutos, lo cual evidentemente trae muchas consecuencias interesantes para la innovación. Luego la metasociedad, que tiene que ver con la tecnología, esta inundación digital que hemos tenido producto de la pandemia, lo que ha generado es una infoxicación de alguna manera, ¿no? Todos estamos todo el tiempo conectados con pantallas, algunos se nos caen, por supuesto, el internet en el momento preciso, y estamos como saturados a veces de ese mundo, ¿no? Y entonces emerge la necesidad de una tecnología más humanizada, que mejore las relaciones entre humanos, que contribuya, un poco la billetera electrónica que comentabas también, Javier, es un elemento justamente de una tecnología que acerca, ¿no? Y finalmente la cultura popular, que tiene que ver con que la pandemia nos encerró, pero también nos redescubrió, ¿no? Nos puso más en contacto con la cultura local, con el emprendedor local, ¿no? Con los ritos, con las tradiciones, con, digamos, comprándole local a la bodega de la esquina, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, lo local cobró mucha relevancia, y la cotidianidad también. Entonces, un poco en la línea vamos a ir discutiendo estos elementos punto a punto. Esta restauración del equilibrio tiene que ver con estos entornos de infoxicación y la búsqueda de balance, algo que estamos notando muy fuertemente en la calle, esto es lo que llamamos la sociedad del desencanto, ¿no? O sea, cansados de falsas promesas, cansados de falsas verdades. Además, crece el escepticismo, crece la protesta, y esto es un tema latinoamericano, no solamente en el Perú. Colombia está pasando por un proceso electoral este fin de semana, Chile ha pasado por un proceso, en fin, el barrio latinoamericano en general, como dicen, ¿no? Este filósofo coreano, la sociedad del cansancio, ¿no? O la sociedad del miedo, como le llaman algunos. Duelo por partidas, depresión por el encierro, dolor por los conflictos, división por la política, polarización creciente, y la psicología social de la gente se vuelve una vez, ¿no? Y esto de aquí tiene que ver con justamente el desbalance, ¿no? El desbalance del mundo nos ha desbalanceado mentalmente, y esto hay una necesidad de alguna manera también de un detox digital en algunos casos, ¿no? Un día sin internet, un día para escuchar mi cuerpo, un día para descansar, desconectarme, recargarme. Creo que el concepto interesante a trabajar es el insight de la recarga, ¿no? Pero la recarga no de mega, sino una recarga más en términos espiritual, ¿no? Si quieres, para poder llamarlo de esa manera. Se normaliza el no estar bien, ¿no? El primero, la salud. También es un elemento bien interesante cuando tú le preguntas a las personas antes de la pandemia, digamos, ¿estás bien? Sí, estoy bien, ¿no? Ahora no estoy bien, tengo un enfermo en casa, estoy teniendo un impacto. O sea, de alguna manera esa pandemia nos devolvió la fragilidad, pero también la humanidad, decir las cosas como son. It's okay not to be okay, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento claro a esta vulnerabilidad, y en los entornos de trabajo esto
se está dando más. Eso es uno, ¿no? Luego hay un elemento que nos parece clave, que es la recuperación de la trascendencia, ¿no? Esta espiritualidad, se empieza a hablar de marketing de la espiritualidad, ¿no? O en todo caso, esta pandemia que nos enseñó que hay cosas mucho más valiosas que lo económico y lo efímero, ¿no? Y lo que decimos es que emerge alguna suerte de nuevo consumismo, ¿no? De menos gasto y más conciencia, la vuelta a lo esencial, el back to the basics, ¿no? Paco hablaba de un poco el retorno al hogar como digamos, más que físicamente, como una señal de afectiva, ¿no? El hogar se ha convertido en tu búnker de seguridad, los tuyos, tu familia, tus vecinos, tu comunidad, tu entorno, ¿no? Y la preocupación por tener ganancias no solo materiales, sino sociales y humanas, ¿no? Nos encantaba mucho este comentario de Giorgio Armani, que además ese es uno de los, digamos, voceros más importantes en la moda, de alta costura, es decir, que esa pandemia le había enseñado a que no se podía trabajar así, de forma inmoral, ¿no? Que había que eliminar lo superfluo y encontrar una dimensión más humana en la moda, ¿no? Digamos, evidentemente se empiezan a ver cuestionamientos de alguna u otra manera a qué tipo de gastos son o no esenciales, a qué tipo finalmente de consumo es o no esencial y finalmente priorizar, como bien ya Paco y Javier lo decían, gastos en educación, gastos en alimentos, gastos en cosas que van a seguir siendo importantes para los peruanos, ¿no? El tema de la conciencia, el gasto nos lleva también, evidentemente esto se da en todas las ciudades, nos parece interesante también como había una suerte de coincidencia en el barrio latinoamericano, ¿no? Pero una de las cosas que veíamos también nos llamaba mucho la atención si comparamos la data del 2021 con la del 2022, esta demanda que tienen los ciudadanos de a pie porque las empresas tengan un impacto en la calidad de vida de las personas. Y fíjense ustedes la ciudad de Lima, ¿no? Inclusive mucho más que Buenos Aires, Santiago, Bogotá o Ciudad de México. Es decir, interesante cómo finalmente es una demanda nacional, digamos, o por lo menos a nivel de la región, de tener empresas que contribuyan socialmente, ¿no? Y esto es un imperativo moral, ¿no? Y a mí me gustaría hablar acá como empresaria. Creo que los empresarios y las personas que estamos, de alguna manera, teniendo un rol importante en esta sociedad, tenemos que pensar mucho mejor en una rentabilidad social y no solamente en una rentabilidad económica, ¿no? O sea, cuando tú le preguntas de alguna manera a los ciudadanos de pie cuáles son esos valores, cuáles son esas, digamos, esos ideales, ¿no? Que se busca defender, interesante como el cuidado del medio ambiente, la corrupción y la lucha contra la discriminación emergen como tres elementos clave, ¿no? Pero también situación política, desigualdad de género, inclusión de personas con discapacidad, derechos para la comunidad LGTBIQ+, y revalorización de las comunidades indígenas. Hay diferencias regionales en las capitales, nos parece interesante como en Lima, destaca más el tema de la discriminación, el choleo lamentablemente es un mal nacional, como bien lo decía Jorge Yamamoto, una preocupación algo más fuerte por la situación política del país y también por la comunidad indígena, ¿no? Ciudad de México un poco más medio ambiente, Bogotá un poco más corrupción, Buenos Aires un poco situación política y Santiago interesante el tema de género, ¿no? Pero en general hay una demanda por empresas que tomen posición. No solamente va a ser posicionamiento, hay que tomar postura, hay que defender ideales, hay que fajarse, hay que cambiar el storytelling por el story doing, hay que hacer cosas por la gente. 3, hibridización y contradicción, ¿no? Un elemento clave aquí también es, y un poco Javier lo comentaba, ¿no? Cómo nos hemos acostumbrado también a la hibridización, ¿no? Estar un poco en casa, estar con polo, estar con camisa. Bueno, los límites se vuelven difusos y asumimos esta nueva normalidad con valores más cuestionables. Ahora, lo rico de esa hibridización es que tiene este correlato de la contradicción. Bueno, bienvenida a la contradicción. Contradicción que puede sonar un poco bizarra para algunos y sobre todo para los adultos, pero que tiene mucho sentido para los jóvenes, ¿no? Quiero ser extrovertido, pero a su vez tengo miedo de hablar en público. Quiero mostrarme cool, pero a su vez quiero defender la autenticidad, ¿no? Entonces hay una serie de elementos que nos parece que es interesante cómo finalmente aquello que era contradictorio ya no lo es. Aquello que aparecía como contradictorio no lo es. Acá traemos algunos ejemplos de cuestionamiento de valores absolutos que tiene que ver con justamente el 84% de los ciudadanos latinoamericanos que habla que las marcas competidoras pueden ser amigas y colaborar entre ellas, ¿no? Interesante además cómo podemos pensar en la competencia, que es algo que se dice mucho en el mundo de los negocios, más que solamente la competencia, ¿no? No sé, pues Pepsi abrazada de Coca-Cola, qué sé yo, no sé, Gisela Valcárcel abrazada de Magali, no lo sé, ¿no?
Como finalmente una marca de hamburguesas también puede ser vegana, o sea, el rey de la carne, ¿no? Defendiendo la no carne, por llamarlo de una manera, ¿no? O los superhéroes que reinventan estos patrones establecidos de fuerza y habilidad, ¿no? Hoy tenemos superiores que abrazan, por supuesto, otras identidades de género, que inclusive, además, no tienen este valor de macho alfa que se tenía anteriormente. Y así, hay un montón de ejemplos, yo no sé qué todos hemos visto este ejemplo de Valenciaga también, interesante, muy cuestionado o muy debatido, ¿no? Estas zapatillas rotas o sucias o lo que fuese, que tiene esta visión contrastante, ¿no? Como una marca de lujo, entre comillas, puede mezclarse con códigos populares. Salía un recientemente artículo en Harvard Business Review que me pareció bien interesante, que decía el misterio de la bolsa de compras de IKEA de $2.000, ¿no? Y se habla de New Luxury o no lujo, que es justamente un lujo más controversial en la medida que adopta códigos populares, ¿no? O sea, el mundo ya no se convirtió solamente en blancos y negros, sino grises. Y inclusive, y esto es interesante, como finalmente el fast fashion, ¿no? Ropas de marcas de moda como H&M empiezan digamos, el alquiler de ropa, digamos, para impulsar el negocio, ¿no? Como finalmente un fast fashion hace modo sostenible, o incursiona, o este de Patagonia, ¿no? Si está roto, repáralo. No se trata de, digamos, de incentivar un consumo rápido, frugal, ¿no? Sino más bien se trata de contribuir a la economía circular. Y aquí viene un elemento clave que nos parece interesante, que se llama el culto a la positividad, ¿no? Ya había un muy buen artículo en Bloomberg Business Week, el año 2021, que hablaba de este concepto, ¿no? Es decir, finalmente hay como una mirada exagerada hacia lo positivo, ¿no? Esta patología positiva, y lo digo como psicóloga, ¿no? Es decir, esta mirada como que todo tiene que estar bien, como que todo tiene que ser perfecto, como que de alguna manera defendemos marcas, posiciones, ideales, ¿no? Cuando finalmente ese positivismo edulcorado cede paso cada vez más a un humanismo realista, ¿no? Nos gusta llamar humanismo realista como una visión en donde lo negativo no tiene que ser penalizado. Es más, lo negativo puede ser parte de la vida y de asumir una realidad. Y lo vemos en marcas que están de alguna manera mostrando ya nuevos voceros de marca, digamos, no perfectos, con discapacidad, digamos, hay casos como Desigual, con una vocero marca, una modelo que tiene vitiligo, en fin, marcas como Starbucks que tienen adultos mayores, ¿no? Como representantes de ventas, inclusive las mal llamadas tallas grandes, en el caso de las mujeres yo creo que no hay talla grande para una mujer, tampoco solamente es X, medium y large, pero yo creo que las mujeres necesitamos reivindicar nuestro cuerpo en términos distintos a un número, una talla, ¿no? Y todo esto habla de la necesidad, ya casi un call, ¿no? En general, a los defensores de marcas de proponer una visión más, digamos, más realista también, ¿no? De aceptación, de autenticidad, ¿no? Luego la meta sociedad, ¿no? Esta integración entre las personas y la tecnología que está enfocada en la búsqueda del mejoramiento mutuo. La tecnología puede mejorar las relaciones entre humanos y lo vemos cuando se desenfría esta tecnología, ¿no? El 91% de estos ciudadanos latinoamericanos en las 5 ciudades dice apuesto por una tecnología que contribuye al mundo, ¿no? Que mejore las relaciones entre humanos, que acerque a las personas, ¿no? La inundación digital nos cambió la forma de ver. Y claramente la telesociedad, el teletrabajo, la telemedicina, y etcétera, 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 también nos genera una visión de servir, ¿no? Como el YAP, el yapeo, ¿no? O sea, el YAPE finalmente, o todo el pago contactless, vida electrónica, y, en fin, todas estas innovaciones que estamos viendo a nivel de transacciones comerciales, lo que hace es acercar a estos emprendedores y MIPES con sus clientes, ¿no? Una suerte de, no solamente contribuye a generar transacciones más amigables, sino relaciones más amigables. O estos paneles de sombra que contribuyen también a generar bienestar social, ¿no? Esto se da a nivel de toda Latinoamérica y creo que es también una mirada de oportunidad. Existen aún expectativas de una humanización de la tecnología en algunos sectores, se ve más, obviamente en el rubro de las comunicaciones, en salud, en educación, pero todavía el ciudadano a pie tiene una demanda de ver más industria del movimiento de consumo, banco y finanzas, inclusive por retail, supermercados, esta visión de tecnología más humana, ¿no? Y creo que ahí, como empresarios, como dueños de marcas, como profesionales, tenemos una responsabilidad también de tecnología para servir, no solamente para servirse. Finalmente, cultura popular, ¿no? La pandemia nos puso más en contacto con la cultura local, nos puso más en contacto con las creencias, con los mitos, con los ritos. Lo local tomó relevancia y la cotidianidad también, ¿no?
creo que todos hemos visto esta escalera bien interesante, ¿no? Alisos de Amado Tagate, que es una iniciativa, por supuesto, de la Municipalidad de Lima, ¿no? Interesante como finalmente ya no se trata simplemente de una obra social, sino de una reivindicación de la herencia, de las raíces, ¿no? Y el 79% de los latinoamericanos afirma, ¿no? Que ese contacto se dio. Obviamente esto es algo que se vería dando de antes, no es algo de ahora, pero se afirma mucho más. Y fíjense la preeminencia de Lima por sobre otras ciudades, obviamente con la herencia cultural, ancestral que tiene nuestro país, ¿no? Lo vemos a nivel de las marcas, ¿no? Finalmente, cómo se adoptan estos códigos, ¿no? Tenemos Bacus hablando de carnavales en el Perú, tenemos películas como El Último Bastión, Encanto, de Disney, Tunche, qué sé yo, ¿no? Recogiendo, por supuesto, culturas latinoamericanas o los NFTs, ¿no? Hablando de preservar los bosques de alto tamaño en el Perú. En todo caso, hay un interesante elemento de culturización, ¿no? Y esto también, de alguna manera, se refleja en comportamientos que los consumidores están teniendo de apoyo local. Por ejemplo, compra de emprendedores y comunidades de artesanos, recomendación a compra de productos locales, celebrar alguna tradición en sus ciudades o países, asistir a exposiciones de artistas locales. Bueno, un poco menos interés en idiomas nativos, yo creo que eso es una deuda pendiente como país. Y bueno, pero creo que Google ya sacó traductor en quechua y eso es una buena noticia. Pero en general, el consumidor y en general el ciudadano, creo que ciudadano es un mejor término en general, de marcas que respeten por nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra historia, ¿no? Y por supuesto que respeten nuestro barrio grande, ¿no? Como bien Rolando Arellano siempre nos lo ha enseñado. Y aquí tenemos entonces un poco el resumen de las tendencias 2022. Restauración del equilibrio. Aquí hay una demanda importante de las empresas por proveer entornos empresariales saludables, ¿no es cierto? Salud mental es importantísimo, pero también marcas que contribuyan a el balance, ¿no? Luego, la espiritualidad, cómo podemos ser más trascendentes con nuestras acciones, qué valores sociales, qué ideales voy a defender, por qué voy a apostar. No basta tener una misión y una visión escrita en un PPT, hay que apostar. Hibridización y contradicción, cómo esto me está dando oportunidades para innovar, cómo mi marca puede abrazar esa contradicción, cómo mi marca puede retar los convencionalismos, puede inclusive desafiarlos. Y algo que creemos muy fuertemente en Consumer Truth es en los insights. Adentro, side, visión, insight. Los insights empiezan por casa. Hay que empezar a cuestionarnos de adentro hacia afuera. Luego la metasociedad, ¿no? La inundación digital, ¿no? ¿Cómo hacemos la tecnología más humana? ¿Cómo esa tecnología tiene que pensar primero en personas y después en procesos, ¿no? Primero en psicología y después. No hay transformación digital sin transformación mental, no olvidemos eso. Finalmente, la cultura popular, ¿no? Cómo la pandemia nos redescubrió el hogar, como bien lo decía Paco, nos redescubrió la calle, como lo decía Javier, y en general a los marqueteros nos redescubrió las oportunidades. Y ahí tenemos una tremenda oportunidad. Y este es el último cuadro con el que yo quería cerrar esta presentación. El empresariado tiene una deuda pendiente con la ciudadanía como gestor de transformación social. Cuando tú le preguntas a la gente cuál de las siguientes instituciones de personajes tiene más posibilidad de generar un cambio social positivo en el país, la gente te dice ciudadanos organizados, luego gobierno-estado, luego emprendedor local, y por ahí medios de comunicación, líderes, redes sociales, etcétera. Pero no los influencers tanto, no las grandes empresas tanto, no las pequeñas empresas tanto. Entonces necesitamos pequeñas empresas, grandes empresas, medianas empresas y en general empresarios hacer más por nuestro país, hacer más por la sociedad, hacer más por Latinoamérica. ¿Por qué? Porque estamos en una nueva sociabilidad, estamos en un nuevo entorno, la calle no es la misma y tenemos que entender que sin calle no hay insights, ¿no? Insights, tendencias, cultura. Y nada, esto es un poco lo que queríamos presentar y espero que haya sido de valor también para ustedes.